Ok. Creo que lo más fácil es hacer algún ejemplo. Em, digamos que yo tengo un compuesto de este tipo, ¿verdad? Y lo pongo a reaccionar con bromo eh, en presencia de luz ultravioleta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el producto mayoritario? Bueno, aquí cualquiera de estas posiciones es equivalente, ¿verdad? Y estas dos también son equivalentes, ¿verdad? Si yo le doy vuelta a la molécula es lo mismo. Entonces, en cualquiera de estas dos posiciones podría formarse el producto, ¿verdad? El que es terciario, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, el producto de la reacción. ¿Cómo sería el mecanismo? Entonces, Em, igual que en el ejemplo que hicimos, el paso de iniciación, tenemos que el bromo 2, ¿verdad? Sufre una ruptura homolítica con la luz ultravioleta para darnos dos bromos punto, ¿verdad? Luego tenemos los pasos de propagación, en la cual una molécula de bromo punto me reacciona robándose uno de los hidrógenos, ¿verdad? Y en este caso nos forma HBr y nos forma el radical este, terciario, ¿verdad? Después el radical terciario me reacciona con más bromo, ¿verdad? Para generarnos el producto y bromo punto, ¿verdad? Como se regenera, como se regenera ese reactivo, ¿verdad? La reacción en cadena se repite muchas veces hasta que llega el paso de terminación en el cual los radicales que hay reaccionan entre ellos, ¿verdad? Podemos tener que sean dos bromos punto, ¿verdad? Que nos generan bromo 2, o podría ser un bromo punto más el radical terciario, ¿verdad? Que en este caso nos generaría más del producto, o podría ser, voy a hacerlo aquí a la par porque ya no me cupo, dos moléculas de este radical, que en ese caso nos generarían una cosa que es más o menos así. Este es un enlace sencillo, ¿verdad? Que sería como pegar dos moléculas. Más o menos aclara un poquito. Sí, profe, de mi parte sí, un montón. Gracias. Ok. Sí, muchos me escribieron eso, que el ejemplo que está ahora con metano, lo que pasa es que normalmente uno no empieza haciendo un ejemplo complicado, ¿verdad? Normalmente empezamos con uno simple y después hay que hacer este algún otro. Em, pero básicamente esos son los pasos siempre. Lo que sí hay que tener en cuenta es que em, por lo general uno representa el producto mayoritario, ¿verdad? Si yo hiciera, por ejemplo, un producto así, es posible que se forme,
pero muy posiblemente no es el mayoritario, ¿verdad? Entonces este normalmente no es el que uno utilizaría. Ok. Eh, Me hicieron muchas consultas sobre los dibujadores también. Vamos a ver. Es que se borra aquí. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, hay un dibujador que se llama el Chem Sketch, ¿verdad? Que ya les había dicho. En este caso, yo ya lo tengo instalado, ¿verdad? Pero por ejemplo, acá les aparece este que dice ACD Labs, ¿verdad? Este es uno de ellos, el Chem Sketch, ¿verdad? Que dice que es gratis. Em, Ustedes le ponen descargar, ¿verdad? Entonces los hace aquí llenar algunos datos, los nombres, apellido, un correo, ¿verdad? Después aceptar ahí Profe, ajá. yo intenté descargar ese y puse esos pasos y después me pide una licencia. Pero la licencia no necesariamente hay que ponerla. O sea, hay una opción, es que, vamos a ver, es un software que tiene una parte de paga y una parte gratis. Entonces hay una parte que se Pero puede, digamos, ¿yo la estoy usando en línea o hay que descargarla? no hay que descargarlo, instalarlo, que yo sepa. No, nunca he usado una versión en línea, pero sí, el que yo he usado lo instalo siempre. Y sí hay una parte donde uno le pide perdón, pedir una licencia porque hace varias otras cosas, pero uno puede usar por lo menos para dibujar moléculas y eso sin pagar. Hubo uno que utilicé un par de veces. Algunos me preguntaron que utilizaban el, que lo hacían desde el celular, ¿verdad? Esta es una aplicación china, pero, pero funciona también para lo mismo, ¿verdad? Esta, por lo menos en el Google Play, yo no sé si hay versión para iPhone, me parece que tal vez para iPhone no, pero por lo menos para Android eh, funciona bastante bien desde el teléfono también, si lo ocupan para dibujar moleculillas. Este a mí no me servía muy bien para guardarlas como archivo del dibujador, pero por lo menos las pudieron guardar como imágenes, ¿verdad? Entonces, esa es otra opción. No sé si tienen alguna otra duda con estas cosas, que fue lo que estaba viendo que me habían escrito ahí. Profe, Ajá. bueno, yo tengo dos dudas. Bueno, eso que lo que usted está explicando, digamos, pues igual yo lo otra descarga, pues no me descargó. Bueno, porque está, bueno, eso de la aplicación y la otra es de, bueno, lo mismo de la tarea, digamos, eso se hace, digamos, y bueno, de las indicaciones que hice y se sube en el foro o en donde es que se sube. El de la tarea. Sí, en la tarea es que viene siendo foro, algo así, bueno, digamos, donde, y que es hasta el 18. Ok, vamos a ver. Lo de hasta el 18 sí puede ser, porque en realidad decía que era para esta semana, ¿verdad? Pero no decía días, y ahí la fecha de entrega dice 18.
Está bien. Vamos a ver las tareas. Aquí aparece el foro de la tarea 1. Aquí aparecen las instrucciones y aquí aparece, o sea, aquí en el Aprendeu se van a la pestaña de tareas, ¿verdad? En este primero descargan las instrucciones. Profe, entonces se subiría en foro. Es que ya, pues en foro siempre lo he hecho, pero digamos de compartir y comentarle a otro, por eso tenía la duda. Entonces la tarea se subiría ahí. Es lo que está habilitado, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, compañera, es ahí en esa sección que dice foro de la tarea 1, ahí es donde se entrega la tarea. Gracias, es que, bueno, eso era lo que tenía duda, entonces mejor preguntar. Muchas gracias. Ok. Sí, es que en las otras materias, profe, eso sale como para, como dice la compañera, como para presentarse y así. Pero sí, Como entregable de tarea y no como foro. ajá. Pero ahorita en química orgánica sí se ha estado dando que dice foro de la tarea. Y es igual a un foro, pero ahí se hace se sube la tarea y todos tienen como acceso a visualizar la tarea de los demás. Ok. Está bonito además porque ustedes pueden ver sí, subo el documento en PDF en el espacio establecido. Ok. En el foro se puede subir el PDF, ¿cierto? Vamos a ver. Ajá. De hecho, Sí, sí, yo creo que sí se puede subir el PDF. aquí ya alguien subió uno. Dice Samantha Rivera levantó la mano. Es que yo tenía una consulta para poner un radical Ajá. usando Chemsketch. Entonces no sé si usted me podría explicar cómo poner un radical. El Game Sketch, ok. Vamos a abrir Game Sketch. De hecho, por ejemplo, acá, cuando yo lo abro, me dice registrar, ordenar y eso es para pagar una licencia de la versión completa, pero no queremos pagar ninguna licencia, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes quieren pagar una licencia, yo no. Este, vamos a ver, a tratar de hacer un ejemplo acá. Digamos que tenemos metilpropano, ¿verdad? Voy a tratar de seleccionarlo. Profe, Sí, disculpe, tengo una duda. ajá, Bueno, según lo que yo estaba investigando, si no es que estoy mal, se supone que perdón, se supone que, digamos, la estructura que debemos realizar, bueno, puede ser de un pentano, de hexano y así, tiene que tener más de 3 carbonos. correcto. Ujú, eso decían las O- instrucciones. ok, tengo una duda con, digamos, con el ejemplo que usted está en plataforma, Ajá, porque yo estaba viendo el foro de la compañera y tengo esa duda, digamos, eso está como dividido en partes, digamos, el metano, el cloro y que forma tal y tal compuesto, pues. ujú. Si yo quiero hacer el pentano o el hexano, es, digamos, yo lo estaba haciendo, sale una estructura toda completa, o sea, no se divide en partes, entonces no entiendo si estoy mal o estoy bien. Yo le mandé a usted un ejemplo en correo, pero no me ha respondido, entonces no sé. Un ejemplo, correo. Qué extraño, porque sí contesté los que habían llegado al correo. Sí, no. ¿Cómo? Pero ¿cómo no entiendo eso en partes? Digamos, si usted ve el documento de la tarea 1, viene un ejemplo, como de los Ok. dibujitos, donde dice que es metano más cloro, y es que no me acuerdo cuáles son las conjugaciones del ejemplo. Voy a Ujú. buscar. Ajá.
¿Están Ah, viendo, entonces, están viendo la pantalla de la tarea o están viendo la otra pantalla? Ah, no, voy a cambiarla. Acá. listo. Donde dice el ejemplo, Ajá, digamos, está el metano, el cloro, y luego sale el clorometano y el ácido clorhídrico. ajá. Ok. Se supone que ese es el dibujo del ejemplo. Ujú. A mí lo que me pone en duda es, digamos, bueno, yo tengo el celular, tengo que ver si más bien consigo una computadora prestada o algo porque no tengo. Estuve haciéndolo con una compañera en la computadora de ella, pero no sale una sola figura completa, digamos, no, yo no sé de qué manera tendría que hacerlo para que me salga de esa manera así por partes o todo, porque digamos, si yo meto, ejemplo, el pentano, yo meto la figurita en líneas, digamos, Sí, los cuatro sí, dos pirámides me sale exactamente completa. ya entiendo lo que dices. O sea, esto es una pantalla y esto es otra pantalla. A eso a lo que te refieres. Voy, profe, es que como estoy en el teléfono no me deja visualizar si me meto. Sí, pero digamos, en la aplicación donde bueno, intentamos hacerla en esa, en Camps, y en la otra que yo encontré para el celular, y me sale es esa, exactamente, me sale la figura completa. Ajá. La figura Yo lo completa, que hice, o sea, no me sale como en partes. o sea, lo Yo que lo que puede, hice, ajá, perdón. yo lo que hice fue que la hice de una por una y las fui pegando en la Exacto, página. exacto, esa sería la forma. O sea, Profe, disculpe una consulta. Es que estoy viendo, me metí a ver el trabajo que ya compartieron, ajá, pero digámosle, yo tenía entendido que o sea, el alcano inicial tenía que ser de más de 3 átomos, pero el que ah, compartieron tiene solo un átomo de más de carbono. Tres. Ajá, eso también lo estaba viendo yo en la tarea, entonces yo me confundí. Lo hicieron o sea, en la tarea que compartió una compañera lo hizo con metano y yo tengo entendido que hay que hacerlo de butano en adelante. sí, de hecho es lo que dicen las instrucciones. Pues, de ahí le están avisando a la compañera. Ah, ok. Ventajas de que sea un foro. Em, ok, sí, yo creo que la forma, bueno, vos le contestaste a quién fue quien preguntó antes, Samantha. Yo creo que la forma sería esa, o sea, dibujar una molécula, pegarla, poner el más, dibujar la otra molécula, pegarla, irlos como pegando en un texto. ¿Verdad? Creo que esa sería como la manera. En el del modelo, por lo menos 3D, ¿verdad? Yo no recuerdo si Sketch tiene una versión de 3D. Vamos a ver. Yo recuerdo que ChemDraw tenía, pero me parece que en la versión de, bueno, ChemDraw tiene solo versión de paga. Es que como les digo, no todas las funciones están, este, habilitadas. Profe, disculpe, buenas noches, soy Sharon. En ese que usted dice de Scheme Sketch, sí tiene la de 3D, porque esa es la que estoy utilizando para dibujar. Ah, ok. ¿Recuerdas en qué parte está? Aquí, ese que Está dice 3D Viewer. arriba donde hay unas pelotitas, ya te digo, para ver si lo logro visualizar un poquito más. Está, mm, pero es que, profe, primero tiene que dibujarle la molécula y después darle donde está como quien dice un Yaxi con unas bolitas. Es que no le puedo indicar dónde exactamente. Ok, creo que se quedó pegado esto. Voy a devolverlo. O también en la esquina inferior izquierda donde dice 3D View. Abajo, en la esquina inferior izquierda. En la esquina inferior izquierda, aquí dice 3D View. Ajá. Ajá. Ahí también, profe. Bueno, ahí fue donde yo lo vi. Sí, por alguna razón aquí no me lo está cargando, ¿verdad? No me está cargando
Ujú, pero si Profe, debiera. Ajá. ¿será que usted podría explicar lo de eso de la de iniciación, digamos, y finalización? Es que, digamos, usted lo explicó ahorita que iba empezando la tutoría. Yo en mi casa no tengo señal, yo ahorita estoy en una parada de bus, digamos, en el pueblo donde vivo y se acaba de ir la luz. Entonces, para ver si puedo ver esa explicación para irme, porque aquí llega mucha chisma y no me gusta estar aquí sola. Ok, de acuerdo. Vamos a intentar hacerla. Ahí donde estábamos se supone que debiera mostrar la estructura 3D. No sé si es que el programa está un poquito durando en cargar o qué, pero bueno, digamos que yo tengo la reacción, ¿verdad? Entonces la reacción, este compuesto que es de 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que que este compuesto nos reacciona em, con cloro 2. Un segundito, acomodarlo. Vamos a poner más por aquí. Otro más, ¿verdad? Así de paso matamos dos pájaros de un mismo tiro. Qué vacilón, algunos de ustedes está dibujando. Em, bueno, el producto de esa reacción, el producto principal, esto no es el mecanismo, sino la reacción, ¿verdad? Este sería con un cloro en este carbono. Ay, 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 perdón, me sustituyó, ¿verdad? Que tuviese un cloro en el carbono terciario, ¿verdad? Ese sería el producto principal. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Un segundito Sí, para hacer profe. esto un poquito más para arriba. Ahora vamos a ver el mecanismo. Entonces me voy al paso de iniciación. Si están viendo mi pantalla, el Game Sketch, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Ok. Paso de iniciación. El paso de iniciación sería el cloro. Se parte en dos. Entonces tengo que buscar las medias flechas. Vamos a ver si están las medias flechas. Profe, yo las conseguí aquí en donde dice Draw, Eh, ahí, aquí, ajá, ahí. Y ve ahí que hay como una curva, aquí en la segunda, a mano izquierda. Está esta. ajá, ahí, ajá. Usted ahí selecciona qué ángulo quiere y después la toca, bueno, la pone a donde la quiere. Ujú, y después la toca 2 veces. Y le agregamos la punta, digámoslo así. Ajá, exacto, le agrega la punta que quiere. Ajá. Profe, pero es más fácil tocar la curva y la flecha y ella hace la flecha curva de una vez. Ok. Lo único es que aquí me quedo viendo para el otro lado, ¿verdad? Entonces no es esta, sino la otra. Es lo que es como un poquito lento, ¿verdad? El proceso de ir dibujando. Acá, a ver hacia dónde la puso. La puso, quedó medio rara, pero se supone que está correcta, que es ahí. Bueno, entonces me devuelvo a Structure. Aquí está la flecha de la reacción, ¿verdad? Y eso me generaría dos cloros, ¿verdad? El punto, si ustedes se vienen aquí a la parte de la izquierda abajo, donde aparece el más.
¿verdad? El más tiene un triangulito. Con este triangulito yo aquí encuentro el radical. Y donde yo le pongo el radical ya me quitó el H. ¿Por qué ponía un H? Porque el cloro no existe solo, ¿verdad? Existiría como cloro 2 o como HCl, ¿verdad? Como yo les decía, al igual que en los otros casos, estos dibujadores asumen que lo que falta es hidrógeno, por eso puso un hidrógeno, ya que ahorita que le pusimos el radical ya desapareció, ¿verdad? Podría dibujar 2 o podría con texto, por aquí agregar un 2, ¿verdad? Entonces, ese es el paso de iniciación. Ahora vamos a los pasos de propagación que recuerdan son 2, ¿verdad? Paso de propagación. Es que yo, para serles honestos, el dibujador que uso, con el que más estoy familiarizado es con el otro, con el ChemDraw, pero ese sí es de paga. Em, ok, entonces voy a copiar esta estructura, ¿verdad? Yo le doy control C, control V, ¿verdad? Control, copiar, pegar, para no estar dibujando lo mismo tantas veces. Entonces, ese me reacciona con, vamos a agregar acá, un cloro punto, que igual en lugar de dibujarlo, mejor busco aquí el que estaba dibujado. Disculpan, es que lo que me está generando problemas es el mouse de la computadora. Le doy control, le doy copiar, pegar, y ustedes ven donde yo doy clic, él se pega, ¿verdad? Y bueno, en este caso sí tendríamos que representar, saliendo de una de estas aristas, un hidrógeno. ¿Por qué tenemos que representarlo? Porque ese hidrógeno participa en la reacción, ¿verdad? Entonces digamos que yo me robo esta flecha también para no dibujar muchas y digo que este radical viene con otro, ¿verdad? A este le voy a dar vuelta. Vamos a ver si me permite girarlo. ¿Verdad? Entonces voy a poner que ahí se forma ese enlace, ¿verdad? Y en ese enlace entonces tenemos dos productos. Uno que es el HCl, con escribir un cloro ahí se me apareció. Y el otro sería el radical de esta parte. Otra vez voy a copiar la estructura. C, control V. Y nos venimos aquí, ¿verdad? Y ponemos el punto. Sale medio feo, ¿verdad? A mí me gustaría más acomodar el punto aquí en el puro centro. Pero bueno, eso es lo que tiene este programa, ¿verdad? A veces quedan un poquillo así. Ahora, en el siguiente, nos reacciona el radical con el cloro, ¿verdad? Lo estoy poniendo acá. Ocurre lo mismo con las flechas. Voy a alargarla un poquito esta. Vamos a hacer un poquito más hacia abajo. Doblarla un poquito, ¿verdad? Que se entienda que es un electrón de aquí el que se mueve a formar el enlace y un electrón de acá el que viene a formar ese enlace, ¿verdad? Y este otro electrón se queda con el cloro, ¿verdad? Media flecha indicando que un electrón de ese enlace se va a formar. Ok, me voy a poner acá donde estaba structure. Y ahí tenemos uno de los productos de la reacción,
es este. Igual copiar, pegar, para no estar dibujando lo mismo muchas veces. Más cloro punto. El cloro punto ya lo habíamos dibujado, entonces también lo voy a seleccionar por acá. Y le doy copiar, pegar. Para que ustedes vean que tampoco, sí hay sus truquillos para por lo menos no estar dibujando tantas veces lo mismo. Ahí, digamos, cuando uno lo señala con las flechas, a veces es más fácil acomodarlo para que quede como en un orden lógico, ¿verdad? Y después de eso, tenemos las reacciones de terminación. Parte de las reacciones de terminación son las que reaccionan los radicales, ¿verdad? Decíamos que podemos tener un caso que sea el de dos cloros que reaccionan. Como ya los hemos dibujado, los voy a poner por aquí. ¿Verdad? Esos dos cloros reaccionan para darnos la molécula de cloro 2 otra vez. ¿Verdad? Podríamos tener que reacciona el radical orgánico más el cloro punto. Perdón. Voy a copiar el más, pero no se quiere copiar. Ponemos el más. Ponemos la flecha. En este caso me generaría más del mismo producto. Que también lo voy a copiar. Entonces, ¿qué pasó? Y también podrían reaccionar dos radicales. ¿Verdad? Serían dos de estos. El texto voy a indicar que son dos. Ok, si reaccionan dos radicales, me darían serían como dos moléculas de estas pegadas. Vean, los estoy dibujando como radicales a propósito. Voy a ver si le puedo dar vuelta a este. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que estos dos electrones vienen a formar el enlace. ¿Verdad? Entonces voy a borrar los electrones. Me parece, ¿dónde está el borradorcito? Borradorcito es este. Ay, 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 se borra todo. Eh, eh, eh. Bueno, lo que ocurre es que se forma un enlace entre este y este. Me va a salir el radical como un error, probablemente. ¿Verdad? Aquí me tiro esa X de que el radical está mal. Y yo le pongo aquí. Ah, bueno, ya se quitó. ¿Verdad? En el mismo lugar donde se ponía se quitaba. Y ese sería el tercer producto de terminación. Esos productos de terminación, otra vez, son productos muy minoritarios, ¿verdad? Los productos mayoritarios son los que pasan en la fase de propagación, ¿verdad? Y este es otro ejemplo con un compuesto de 4 carbonos, ¿verdad? Se forma en el cuaternario. Voy a darles un tip que no sé si no sé si es medio contestarles cosas de la tarea, pero no importa, vamos a hacerlo. Vamos a ver. Pensando no en el mecanismo, sino en la reacción como tal,
Vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, un compuesto como este. Perdón, es que no me está funcionando el mouse muy bien. Vamos a hacerles una por una. ¿Verdad? Ese es butano, ¿verdad? Si yo al butano le hago una reacción de halogenación, él podría halogenarse aquí o aquí, ¿verdad? Porque estos dos son secundarios. Estos dos de acá son primarios. Ahí sería un producto minoritario, ¿verdad? Es decir, si fuesen todos los productos, pues sí, sería uno aquí, en cualquiera de estos que es igual, y uno en cualquiera de estos que es igual. Porque eso me da el mismo producto. Vamos a ver. De paso, les voy a explicar algo que no sé si debería explicarlos porque creo que voy bueno, si yo, si yo pongo acá bromo, ¿verdad? Con luz ultravioleta y el producto es en este carbono, copiar la estructura, ¿verdad? Voy a ponerla dos veces. Yo podría tener un producto en este carbono o en este carbono. Claro, el producto debería ser bromo, ¿verdad? Aquí o aquí, perdón, lo puse en el que no era, ¿verdad? Lo puse en el reactivo y no en el producto. Vamos a moverlos. Este para allá y este para acá, ¿verdad? Podría ser en cualquiera de esos dos carbonos. Ahora, eso es exactamente igual. ¿Por qué? Porque si yo agarro esa molécula y le doy la vuelta, es la misma. El bromo que está aquí me queda abajo, ¿verdad? No sé si lo logran ver. Si yo agarro eso y le doy la vuelta, vamos a ver si aquí hay una herramienta de estas de darle la vuelta. Si yo agarro eso si yo agarro esto y le doy la vuelta, me queda exactamente igual. Más o menos. Esta está un poquito torcida, pero es la misma idea, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de esos dos es exactamente lo mismo. Em, que ya no me deja rotarla. Fácil, le voy a dar deshacer. Ok. Tan son iguales que se llaman igual. Y voy a enseñarle algo que no sé si debería enseñarles, pero este programa, una de las cosas que hace, la hace en inglés, pero la hace. Si yo me vengo aquí a Tools, ¿verdad? Herramientas, y busco generar, yo puedo generar el nombre para esa estructura, ¿verdad? Lo hace en inglés, pero lo hace. Esa se llama 2-bromobutano, ¿verdad? Si yo le pongo el nombre a esta, me vengo aquí a Tools, ¿verdad? Esa se llama 2-bromobutano. ¿Por qué se llama 2-bromobutano? Vamos a venirnos un poquito a la nomenclatura de los aloalcanos, ya que estamos en esto. O de los haluros del kilo, como se les llamaba anteriormente. Em, Dentro de la nomenclatura que nosotros vimos, ¿cuál es la diferencia con este tipo de compuestos? La única diferencia es que el halógeno se le contempla siempre como un sustituyente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo busco la cadena de carbonos más larga, que es esta cadena de 4, ¿verdad? Y después pongo el halógeno, la numero, ¿verdad? Por el extremo en el cual los sustituyentes me den el número más bajo, ¿verdad? Que aquí sería 1, 2, 3, 4. Y en este caso sería 1, 2, 3, 4. De manera de que en cualquiera de esas dos posiciones estamos hablando del mismo compuesto, que se llama 2-bromobutano. ¿Verdad? Esa parte, ¿me la entienden? Sí.
Sí, profe. Ahora, ustedes hablaban de hexano, pentano y otros, ¿verdad? ¿Qué problema empiezan a tener cuando tienen más carbonos? Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene dos tipos de compuesto, perdón, de carbono, que es secundario y que ya no son equivalentes. ¿Verdad? ¿Cuál? Este de aquí, que es equivalente con este de acá, y este del centro, que no es equivalente con ninguno de los dos. Entonces, en la reacción de monobromación, este va a tener dos productos mayoritarios. ¿Por qué? Porque en cualquiera de esos dos carbonos que son secundarios, se puede dar la reacción. ¿Cuáles dos? En este de acá y en el del medio. ¿Verdad? Digamos que esta es la decloración. Entonces, yo puedo tener un cloro ahí o un cloro aquí. Y ya esos ya no se llaman igual. ¿Verdad? Este sería 2 cloro pentano y este sería 3 cloro pentano. En el caso, por ejemplo, del hexano, vamos a tener dos que son equivalentes que están en la parte de afuera y dos que son equivalentes que están en la parte de adentro. ¿Verdad? Entonces, hagan un ejemplo que ojalá tenga solo un producto mayoritario para no hacerlo muy enredado. ¿Verdad? Porque, o sea, eventualmente habrían dos mecanismos para llegar a los dos productos mayoritarios. ¿Verdad? Entonces, hagan un ejemplo. Sí, profundizando un poquito en esto, en el producto principal de la reacción, hagan un ejemplo que solo tenga un producto principal para que no lo enreden mucho. Profe, Ajá. profe, ¿por qué en el otro no se da producto mayoritario? En el otro carbono secundario. En este de acá, Exacto, en ese. sí se daría, pero es este mismo compuesto. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Otra vez para que ustedes lo vean. ¿Verdad? Por ejemplo, en este primero les demostré, se da aquí o acá, pero los dos son el mismo. Los dos son 2 bromobutano. Entonces, con representar uno yo ya estoy bien, porque es el mismo compuesto. En este caso hay 3 que son secundarios. Vamos a hacerlo. Y vamos a decirle al software que le ponga nombre para que ustedes vean. Ahorita voy a correr esto un poquito por acá. Y no sé por qué quedó un metano aquí metido. Profe, entonces en el caso del pentano, ese tendría dos productos. Tendría dos productos, exactamente. Si yo le pongo aquí, este me dice 2 cloropentano. Ahora voy a venirme a este segundo. Y este segundo, ustedes lo pueden ver, no está fácil, no está difícil de sacar, es 3 cloropentano. ¿Verdad? En este, ¿qué pasa? Que la numeración cambiaría, ¿verdad? Porque la cadena principal habría que numerarla del otro extremo, que es el más cercano. ¿Verdad? Entonces, ese compuesto se llama 2-cloropentano también. O sea que este y este son exactamente el mismo. O sea, con representar uno estoy bien. Pero este y este ya no son el mismo. ¿Verdad? Entonces ahí tengo dos compuestos diferentes. ¿Me explico? Si quieren uno que tenga un solo producto, con hacerle un carbono ahí en el medio, ya tienen, ese es terciario y ese es el principal, ahí va a estar el principal en el terciario. ¿Verdad? Es fácil como de arreglar. Ok. Em, ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no contestara yo de todo lo que me han preguntado? ¿Está bien? Profe, digamos en el examen nos sale este ejemplo que acaba de explicar y pone decir, bueno, diga el producto mayoritario y digamos que el sistema solo acepte uno, en este caso sería 3-cloropentano. Este sería un error de la pregunta, porque tiene más de uno. Ok, O perfecto. sea, en ese caso les tendríamos que dar por válido cualquiera de los dos, porque cualquiera de los dos sería mayoritario. Pero Ok, si a ustedes les toca dibujarla, podrían dibujar ambos. perfecto. Ok. Ujú. Ok. Em, Quería explicarles que también hay otro tipo de compuestos em,
Vamos a ver. Hay una parte, hay unos compuestos que se les llama isómeros conformacionales, que en realidad no son. ¿Qué son isómeros? ¿Recuerdan qué son isómeros? ¿Alguno por ahí que se acuerden? Era como la misma composición, pero diferente posición o algo así era. Ajá, misma fórmula molecular, pero en diferente posición, ¿verdad? Es decir, si yo tengo esta cadena, ¿verdad? Y yo tengo otro grupo enlazado acá, otro grupo enlazado acá, ¿verdad? Tienen la misma fórmula molecular porque tienen los mismos átomos, pero en diferente posición. Ahora, hay un grupo que se le llama isómero conformacional. El isómero conformacional tiene que ver como con la posición, no son verdaderos isómeros. A mí me gusta más llamarlos conformeros que isómeros, ¿verdad? Es como que yo piense que esto puede tener una rotación así, ¿verdad? Entonces, en un instante está así y en un instante está así, ¿verdad? Realmente es la misma molécula, nada más que cambia de conformación, de, ¿verdad? Porque al final este enlace, si es un enlace de carbonos, un enlace CP3 tiene libre rotación, ¿verdad? Ahí me disculpan mi modelo construido con amarra, ¿cómo es que le llaman esto? Limpiapipas. Em, ok, entonces, vamos a ver un ejemplo. eh, digamos que yo tengo, por ejemplo, el butano, ¿verdad? Ese sería el butano. ¿Qué pasa si yo quiero ver el butano a través de un enlace? ¿Cómo se da la rotación a través del enlace del centro? ¿Verdad? El enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Entonces, vamos a ver un poquito así. Que yo lo viera como de este lado, ¿verdad? Ese es mío. Está bien. Es decir, que si este es el butano, alejarme un poquito, si este es el butano, sería como que yo lo viera a través del enlace que está en rojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo tengo? Yo tengo un punto atrás donde hay tres enlaces y un punto al frente donde hay otros tres enlaces, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que el carbono que sobresale está viendo hacia arriba aquí y el de atrás está viendo hacia abajo. Y me faltarían otros dos enlaces, que en este caso son hidrógenos, ¿verdad? Y en el caso del de atrás, otros dos que son hidrógenos. Eso se suele representar con proyecciones, ¿verdad? De los cuales hay una, por ejemplo, que se llama la proyección de Newman, que es de las que más sirven para representar esto, ¿verdad? Entonces yo puedo representar aquí el enlace que está al frente, ¿verdad? En la cual yo tengo el carbono hacia adelante y tengo otro par de hidrógenos. Y puedo representar del lado de atrás el carbono y los hidrógenos. Y yo podría dejar, por ejemplo, uno fijo y comenzar a rotar los demás para ver cómo va cambiando la conformación, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Si yo muevo esto para allá y tengo el punto donde tengo acá hidrógeno, hidrógeno, perdón, el que iba a mover era el del frente, ¿verdad? Entonces, ahí está el borrador. Entonces vamos a ver. Yo iba a dejar el de atrás fijo. El CH3 lo voy a poner como medio de mentil, ¿verdad? Y ahora voy a poner este acá, ¿verdad? Podría girar otro poquito más y darme, las de atrás están igual, ¿verdad?
Uno en el que tenemos el metil acá, hidrógeno, hidrógeno, ¿verdad? Y podría girar este un poquito más y llegar al punto donde los tenemos iguales. ¿Verdad? Tengo los dos metiles juntos y tengo los hidrógenos juntos. Entonces, el metil obviamente es un grupo más grande que el hidrógeno, ¿verdad? Porque es un carbono y tres hidrógenos, ¿verdad? Es como una pelota más grande. Entonces, digámoslo así. Si yo tengo este primer ejemplo en el que está uno viendo para arriba y otro viendo para abajo, ¿verdad? Esos dos grupos están lo más alejados posibles uno del otro, ¿verdad? Pero si tengo el caso contrario en el que esto rotó y están esos dos grupos lo más cerca uno del otro, ellos, por decirlo de alguna manera, se estorban, que es este caso de acá, ¿verdad? Entonces, tenemos unas estructuras que se les llaman escalonadas, que son donde están, donde no coincide el de adelante con el de atrás, y tenemos otra que se llama eclipsada, que es donde está uno encima del otro, por decirlo de alguna manera. En las que está una encima de la otra son las de mayor energía. ¿Por qué las de mayor energía? Porque digamos, como se estorban más, uno necesitaría más energía, ¿verdad? Como forzarla a huevo para que quede ahí, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, esta sería la de mayor energía y la segunda, esta otra. Ahora, entre las que son escalonadas, como esta y esta, la que yo tengo los grupos grandes más opuestos es la más estable, o sea, es la de energía más baja. Y esta otra sería la que sí, ¿verdad? Entonces, esto se comportaría más o menos de esta forma. Yo podría seguirlo girando hasta hacer las 360, ¿verdad? Y lo que haría es como el espejo de esto, por decirlo de alguna manera. Entonces, la estructura completa, en este caso, sería, ¿verdad? Donde a ambos lados tendría las escalonadas en las que están opuestas y en el centro tendría la eclipsada donde están una encima de la otra. Ok, esto ¿para qué sirve? ¿O para qué uno estudiaría algo como esto? Digamos, uno entiende que hay reacciones que requieren menos condiciones porque reaccionan cuando los reactivos están en la condición más estable. Por el contrario, hay otros que requieren condiciones más de temperatura alta, o presión o lo que sea, porque eh, usted ocupa forzar a los reactivos a entrar en esa estructura que no es la más estable. Ok. Ahora, hay otro caso de unos compuestos que tienen los mismos átomos enlazados en el mismo orden, pero son diferentes, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Que sin su lápiz. Digamos que yo tengo un compuesto que, por ejemplo, acá tiene hidrógeno, acá tiene cloro y acá tiene un grupo metil, ¿verdad? Y aquí un grupo etil, es decir, dos carbonos, pero vamos a ponerlo nada más como etil, ¿verdad? Estos compuestos los descubrió Pasteur, ¿verdad? Pasteur estaba investigando cosas como el vino, como como compuestos con ácido láctico y ese tipo de cosas. Y él descubrió que había unos compuestos que tenían todo más o menos igual, excepto una propiedad y es el giro de la luz polarizada. Había uno de ellos que cuando usted lo ponía bajo luz polarizada, la giraban hacia la izquierda
y otro la giraba hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, originalmente a esos compuestos se les llamó a unos dextrorotatorios, que son los que giraban la luz a la izquierda, y los otros dextrorotatorios los que le giraban a la derecha, y levorotatorios los que lo giraban hacia la izquierda, ¿verdad? Y estos compuestos se dice que son compuestos que son como las manos. ¿Qué quiere decir que sean como las manos? Que una es imagen de la otra, ¿verdad? Pero no se pueden superponer. Si yo la pongo una encima de la otra, ¿verdad? Aquí me queda el gordo y aquí me queda el meñique, y aquí en el otro lado aquí me queda el gordo y aquí me queda el meñique. Profe, una consulta. Ajá. Ahí dice que tiene que salir la fecha y la hora, digamos, en la hora de los dibujos. Si yo lo realizo en el celular, por ejemplo, a mí no me sale la fecha. Pero le sale la hora ahí, la parte de su teléfono. Sí. Está bien, o sea, que salga la mayor evidencia posible de que lo hicieron ustedes, ¿verdad? Lo que no queremos es que, que se note como que es una cosa que bajaron ahí de internet de cualquier lado, ¿verdad? Esa Ah, es ok, la... es solo para que Sí, se sí, vea el ordenador, digamos, la pantalla. sí, sí, que se vea que lo hicieron ustedes. Esa es básicamente la idea. Bueno, está bien, gracias. Ok, regresando a las moléculas que son como las manos, ¿verdad? Imaginémonos que yo tengo una molécula que tiene 4 átomos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si las logro representar, ¿verdad? Ustedes pueden ver, ahí yo tengo hacia mí los que están en azul, ¿verdad? Y tengo las anaranjadas hacia el centro y las rojas hacia afuera. Estas serían moléculas tetraédricas, ¿verdad? Sería como un espejo, ¿verdad? Imaginémonos que esta, esta está aquí y que esta es el espejo, ¿verdad? Sería la imagen una, el reflejo de la otra, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando yo las pongo encima una de la otra? Por ejemplo, voy a poner el azul con el azul y voy a hacer coincidir el rojo, digamos también. ¿Qué es lo que me pasa? Que el celeste y el anaranjado ya no me coinciden, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en estas moléculas, ¿verdad? Ahora, ustedes se dan cuenta que esto yo lo detecto cuando las represento de manera tridimensional, ¿verdad? Si yo sencillamente dibujo la estructura como la hice aquí en la pizarra, yo no veo ninguna diferencia entre una y la otra, ¿verdad? Porque otra vez hablábamos de que esto tenía libre rotación, ¿verdad? Entonces yo no podría decir que una sea diferente a la otra. Entonces necesitamos formas de representarlas de manera tridimensional. Para eso utilizamos em, varios tipos de proyección, ¿verdad? Hay una proyección que se llama la proyección de cuña. Entonces, en la proyección de cuña, por ejemplo, si yo tengo aquí, les decía, el metil y el etil, yo represento dos sobre el plano, una hacia afuera del plano y una metiéndose al plano, ¿verdad? Digamos que ahí está el hidrógeno metiéndose al plano y que aquí está el cloro saliendo del plano. ¿Qué quiere decir saliendo y metiéndose del plano? Vamos a ver si encuentro aquí cómo representarlo. Una hojita. Una hojita, le vamos a cortar un pedazo. Ok. Yo dibujo entonces dos sobre el plano. Por ejemplo, acá está la roja y la anaranjada sobre el plano, ¿verdad? Está la azul
saliendo del plano, ¿verdad? La celeste, es decir, que esa va hacia ustedes, ¿verdad? Y está la morada metiéndose, ¿verdad? Hacia atrás del plano, está viendo como hacia mí, ¿verdad? Esa es una de las formas en las que puedo representar las moléculas en 3 dimensiones. ¿Qué otra forma hay? Hay otra proyección que le llamamos la proyección de Fisher. La proyección de Fisher es como que yo la agarre de esta forma, ¿verdad? No, de esta forma. Hay dos, las que están de manera vertical por convención, porque a alguien se le ocurrió. Las que están de manera vertical están metiéndose y las que están de manera horizontal están saliendo del plano, ¿verdad? Entonces, esa la represento como una cruz. Voy a volverme a la pizarra, ¿verdad? La otra proyección sería representarla así como una cruz, ¿verdad? En la cual, por ejemplo, aquí podría estar el metilo, aquí podría estar el etilo, aquí podría estar el hidrógeno y aquí podría estar el cloro. Entonces, en este caso, yo les decía que estas vienen hacia el frente, ¿verdad? Y estas van hacia atrás. Como por convención, esas van hacia el frente y esas van hacia atrás, yo no podría rotarlo 90 grados. Podría rotarlo solamente 180. Podría rotarlo 180 o podría cambiar este por este y este por este, manteniendo la misma estructura, ¿verdad? Esos son como los giros permitidos, ¿verdad? Es decir, yo podría, eh, en que yo tengo el hidrógeno cambiado por el metilo y el cloro, perdón, y el etilo cambiado por el cloro, sería la misma molécula. Pero si yo cambio solo uno, o si lo giro 90 grados, ya esa no es la misma molécula. Ok, y esto es importante. Y ahorita les explico por qué. Hay en la nomenclatura IUPAC una forma de nombrar cada uno de sus compuestos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo uno que tiene aquí un cloro y un hidrógeno, ¿verdad? Aquí tiene un metil, aquí tiene un etil. O tengo su imagen en el espejo, ¿verdad? En la que aquí tengo el CH3, aquí tengo el cloro, el hidrógeno, y aquí tengo el etil, ¿verdad? Esos dos compuestos serían imagen en el espejo, uno del otro. ¿Cómo los diferencio en el nombre? ¿Cómo le asigno a uno un nombre o el otro? ¿Verdad? Entonces, hay unas reglas para asignarle nombre a esos compuestos. Y esa regla consiste en ponerle prioridades, ¿verdad? Em, entonces, antes de decir esto, podríamos decir en cuáles compuestos ocurre esto, en cuáles ocurre que yo tenga compuestos que sean como las manos, que sean imágenes en el espejo uno del otro, pero no sean superponibles. Esto ocurre cuando uno tiene un carbono en el que hay 4 grupos diferentes, como en este, ¿verdad? Uno tiene un carbono, un cloro, un hidrógeno y un etilo, ¿verdad? Si yo tengo un compuesto como este, por ejemplo, en el que este grupo y este grupo son iguales, este carbono no es quiral, que se les llama carbono quiral o carbono asimétrico a los en los que se cumple esto, ¿verdad? Que son estereoisómeros, que son imágenes en el espejo, pero no son superponibles, ¿verdad? Tiene que tener 4 grupos diferentes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una molécula como esta, esto y esto es igual, entonces no tiene, ¿verdad? Pero si yo tengo una molécula como esta, por ejemplo, ya esto no es igual que esto, ni es igual que esto, ni es igual que el hidrógeno. Entonces, esa sí es quiral acá.
¿verdad? Y acá también es quiral. Los carbonos quiral algunas veces se representan con un asterisco. Ok. Entonces, volviendo al primer ejemplo. ¿Cómo sé yo diferenciar estos compuestos? La regla dice que yo le asigno prioridades. ¿Cómo le asigno prioridades? Entro a mirar los átomos que están directamente enlazados al carbono quiral, ¿verdad? En el caso de esa proyección es el carbono del centro. Entonces, directamente enlazados yo tengo un cloro, tengo un carbono, tengo un hidrógeno y tengo un carbono, ¿verdad? La regla dice que yo le asigno la primera prioridad al que pesa más, ¿verdad? Y la menor prioridad al que pesa menos, ¿verdad? O sea, voy ordenándolos por peso molecular. Esas son las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, ¿verdad? Entonces, en este caso, el más pesado es el cloro, que pesa 35,5, ¿verdad? Entonces, ese tiene el orden de prioridad número 1, ¿verdad? Después le sigue el carbono, que pesa 12, pero tengo 2 carbonos, entonces ahí estoy empatado. Entonces, esos número 2 los voy a dejar por ahí. Número 2 y número 3, porque todavía no sé cuál es el 2 y el 3. Y el que pesa menos es el hidrógeno que pesa 1, entonces ese tiene el 4, ¿verdad? En esos 2 carbonos estoy empatado. ¿Qué hago ahora para desempatarlos? Entro a ver los átomos que están directamente enlazados a él, ¿verdad? Que por ejemplo, en el caso del carbono que está para arriba, son 3 hidrógenos, ¿verdad? Y en el caso del que está para abajo, son 2 hidrógenos y un carbono, ¿verdad? Como los hidrógenos pesan 1, pero el carbono pesa 12, el de abajo manda, ¿verdad? De manera que el número 2 es este de abajo y el número 3 es este de arriba, ¿verdad? Ya los tengo numerados, 1, 2, 3 y 4. Ok. Ahora, la convención dice que yo los debiera de agarrar como si fuera una flor de 3 pétalos, ¿verdad? Agarrarlo del tallo y poner el tallo viendo hacia atrás, ¿verdad? Entonces, lo segundo que tengo que hacer es garantizarme que el grupo de menor importancia esté viendo hacia atrás, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el hidrógeno está viendo hacia el frente, porque yo les decía que en la proyección de Fisher, que es esta de la crucecita, por convención, los que están de forma horizontal están viendo hacia el frente, ¿verdad? Entonces tengo que cambiarlos. Si hago un giro de 180, me sigue quedando en la posición horizontal, entonces no me sirve. Entonces tengo que hacer el giro que les decía, el giro este lateral, ¿verdad? Y voy a reordenar. Ahora tengo el hidrógeno acá, que sigue siendo el número 4, ¿verdad? El metilo acá, que sigue siendo el número 3. El etilo acá, que sigue siendo el número 2. Y el cloro abajo, que sigue siendo el número 1. Ok, ahora ya tengo el número 4 viendo para atrás, que es lo que me importa según la convención. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ordenar los 3 restantes, ver hacia dónde giran, ¿verdad? Ellos pueden girar en el sentido de las manecillas del reloj y se llamarían R, o en el sentido contrario de las manecillas del reloj que se llamarían S, ¿verdad? Entonces estos giran 1, 2 y 3. ¿Es R o S? ¿Están por ahí? No entendí eso final, profe, lo de R y S. Ok. El número 4 tiene que estar viendo hacia atrás. Los otros 3 puede ser, digamos, que sean 1, 2 y 3,
y que gire en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? En ese caso sería R. Puede ser que esas otras giren en el sentido contrario de las manecillas del reloj, que sería S, ¿verdad? Entonces, este compuesto gira en el sentido contrario. El orden de las prioridades, 1, 2 y 3. ¿Verdad? Entonces, ese compuesto se llama S. Entonces, ¿cómo se le pone nombre a ese compuesto? Abrimos paréntesis, escribimos S, guión, y seguimos el resto de las reglas que ya habíamos visto hasta el momento, que sería numerar la cadena principal más larga, ¿verdad? Que sería esta de acá, ¿verdad? Que es de 4 carbonos, numerarla, ¿verdad? Por el extremo más cercano al sustituyente, es decir, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? El cloro está en 2, entonces sería 2 cloro. La cadena principal es de 4 carbonos, entonces butano. Por ende, el que es imagen en el espejo va a ser R, pero lo podemos hacer. Vamos a resolverlo por acá, ¿verdad? Siguiendo la misma lógica que acabamos de ver, el orden de prioridad es 1, 2, 3 y 4. Ahora bien, tenemos el mismo problema, que el hidrógeno aquí está viendo hacia el frente, entonces necesitamos cambiarlos, ¿verdad? Ya no voy a dibujar todo el grupo, sencillamente voy a cambiar la posición de prioridad, ¿verdad? 1 y 3. Y ahora sí tenemos el hidrógeno viendo para atrás, ¿verdad? Y yo puedo decir 1, 2 y 3 giran de esta forma, y entonces este compuesto se llamaría R, 2 cloro, butano. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿por qué es que se llama R y S? Ok. Esto ocurre cuando tenemos isómeros ópticos. ¿Qué son isómeros ópticos? Compuestos que son como las manos, que es una imagen en el espejo, pero no es superponible. ¿Cuáles compuestos tienen isómeros ópticos? Aquellos en los cuales hay un carbono enlazado a 4 grupos diferentes, como este carbono que está acá o este carbono que está acá. En ese caso vamos a tener dos compuestos que, aunque parecen ser iguales en todo, giran la luz en un sentido diferente, ¿verdad? Les decía que Pasteur los descubrió en compuestos como por ejemplo el ácido láctico, ¿verdad? El ácido láctico eh, es una cosa así, ¿verdad? O en otros ácidos orgánicos. Había unos del vino, ácido tartárico, por ejemplo, que se formaba. Em, y luego hay algunos que tienen un montón, por ejemplo, em, sí, ¿verdad? Uno tiene cosas como los azúcares, ¿verdad? Como la glucosa, por ejemplo, que tiene ahí 4 y todavía forma un anillo por ahí. No, algo está mal. ¿Qué es lo que está mal? Este de aquí, así. Todavía forma un anillo por ahí en el que genera un carbono quiral más, ¿verdad? Pero bueno, no le vamos a poner nombre a este porque es muy complicado, pero podemos ponerle nombre a, algún otro. Vamos a ver. Por ejemplo,
Si yo tengo un compuesto de este tipo, ¿verdad? Ese compuesto tendría dos isómeros ópticos, ¿verdad? Ahora imaginemos que yo represento una cuña de esta, de la que va hacia el frente. Es que es como rellena, ¿verdad? Pero cuesta un poquito rellenarlo. Entonces aquí la voy a hacer así, parece como un triangulito, pero es una cuña. Imaginemos la rellena, ¿verdad? Si yo lo represento de esta manera, tengo dos sobre el plano y una hacia el frente, el que falta va hacia atrás, que es el hidrógeno. Otra cosa que es importante, ¿verdad? Las que van hacia el frente y hacia atrás se representan juntas y las que van sobre el plano se representan juntas, ¿verdad? Si yo represento, por ejemplo, tengo aquí el cloro y represento el hidrógeno acá, eso estoy distorsionando la estructura, ¿verdad? Van ahí como a la par. Ok. Entonces, por ejemplo, el caso de esta molécula, ¿cómo se llamaría? Entonces, yo, igual que siempre, elijo la cadena principal más larga. Veo los sustituyentes, que son en este caso cloro y bromo, ¿verdad? Si yo numero, iniciando del lado izquierdo, sería 1, 2, 3 y 4. Tendría los sustituyentes en 2 y en 3. Y si numero del otro lado sería 1, 2, 3 y 4. Los tendría en 2 y en 3 también. Entonces, hasta ahí vamos empatados. Como, como Como son exactamente iguales, ¿verdad? En numeración y todo, me voy por el que enfatiza primero, que es en este caso el bromo, ¿verdad? Entonces, número 1, ponemos otro color, 1, 2, 3 y 4. Esa es la cadena principal. Entonces, el nombre que en principio recibiría este compuesto es 2 bromo, 3 cloro, todo junto, ¿verdad? Ahí me faltó, butano. Sin embargo, en ese nombre que no estoy indicando, no estoy indicando la estereoquímica, ¿verdad? No estoy indicando hacia dónde em, se dirigen los átomos. Entonces, voy a empezar por el carbono 2. Voy a representar por aquí, digamos el carbono 2. ¿Verdad que tiene el directamente enlazado? Tiene directamente enlazado un hidrógeno, un bromo, un carbono de este lado y un carbono de este lado. ¿Verdad? El bromo es el más pesado, es el de prioridad 1, y el hidrógeno es el menos pesado, es el de prioridad 4. Los carbonos siguen empatados, ¿verdad? Entonces hay que revisar a qué está enlazado cada carbono, ¿verdad? Este está enlazado a 3 hidrógenos y este está enlazado a un cloro, a un hidrógeno y un carbono, ¿verdad? Tiene el átomo más pesado que es el cloro. Entonces, este es un 2 y este es un 3. Ok, en este caso, el hidrógeno está viendo hacia atrás, ¿verdad? Entonces ya el grupo de menor importancia está viendo hacia atrás. Entonces, el 1 y el 2 y el 3, ¿hacia dónde giran? Giran hacia acá, ¿verdad? Eso quiere decir que el carbono 2 es ese. Ok. Ahora, este compuesto tiene dos centros quirales, ¿verdad? Entonces me falta ir a revisar el otro. ¿Qué pasa con el carbono 3? Ok, en el carbono 3 yo tengo un cloro y un hidrógeno, un carbono y un carbono, ¿verdad? Entonces el cloro es prioridad 1 y el hidrógeno es prioridad 4. Este carbono de la derecha tiene
puros hidrógenos, ¿verdad? Mientras que el otro tiene un bromo, un carbono y un hidrógeno, ¿verdad? Entonces se ganó. Este es 2 y este es 3. Otra vez, aquí el hidrógeno está viendo hacia atrás, el grupo de menor importancia está viendo hacia atrás, entonces ya está listo. No hay que ordenar nada. Y yo lo giro de esta manera. Y es ese también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Antes del 2 debe venir en un paréntesis. 2S, 3S, cierra paréntesis, guión, 2 bromo, 2 clorobutano. ¿Sí se entiende? Más o menos. Ah, Sí, profe, profe, ahí Se me cortó, no les escuché, algo eh, estaban preguntando. sé yo, profe, es con respecto al nombre, es que en el curso del año pasado, tercer cuatrimestre del año pasado, Ujú. el nombre de las estructuras era un poco más complicado, un poquito. Este sí lo veo sencillo y fácil. Este es el que siempre se ha aplicado, pero nos estuvieron enseñando otro un tanto más complicado, que no sé si este año irá a ser tomado en cuenta de esa otra forma de nombrar a las estructuras. Yo creo que sé de lo que estás hablando, pero es que creo que no hemos llegado ahí. Ah, ok, O sea, por ejemplo, en el UPAC nuevo, cuando aparecen los alquenos, en lugar de llamarse buteno, se llama butén, eh, buta 2 en algo así, ¿verdad? Esa parte. correcto. Sí, no hemos llegado ahí todavía. Pero sí, sí vamos a utilizar el UPAC nuevo. Pero en general aceptamos, digamos que ambos, si alguien nombra utilizando el UPAC viejo o el UPAC nuevo, eh, los aceptamos, ¿verdad? Este, pero sí, sí estamos enseñando el más, yo sé que es un poquillo más enredado, pero es como la última versión, ¿verdad? Es como la más actualizada según la UPAC. Entonces, por esa razón, lo vemos. Pero ya ahorita llegamos ahí. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Resulta ser que tenemos compuestos como este, ¿verdad? Si yo veo cada uno de los carbonos que está representado ahí en proyección de Fischer, cada uno de ellos tiene, eh, ¿cómo se llama? 4 grupos diferentes. Cada uno está enlazado a 4 grupos diferentes. Es decir, esos 2 carbonos son quirales. Ahora, si yo represento la imagen especular de este, ¿verdad? Como la imagen en el espejo, tengo este compuesto. Ahora, ¿qué pasa si a la primera estructura yo le aplico un giro de 180 grados, que era uno de los giros permitidos, ¿verdad? ¿Qué me da? No sé si lo ven, pero me da exactamente la segunda estructura. Y yo lo giro 180 grados, ¿verdad? Es decir, este carbono me queda abajo, este me queda arriba, y los bromos me quedan viendo para el otro lado. O sea, me queda exactamente la misma estructura. Es decir, que en este caso la imagen en el espejo sí es el mismo compuesto, ¿verdad? Eso es una excepción. Y es una excepción que ocurre en un caso particular y es cuando tenemos un plano especular interno. ¿Qué quiere decir eso? Que de la mitad para abajo y la mitad para arriba es exactamente lo mismo, ¿verdad? Esos compuestos se llaman meso, ¿verdad? Y entonces,
En este caso, de este compuesto, yo podría tener 4 estereoisómeros, ¿verdad? Podría tener uno en el cual yo tengo bromo aquí y bromo acá. ¿Verdad? Y puedo tener la imagen en el espejo de este, en el cual tengo el bromo aquí y el bromo aquí. Este no tiene plano especular interno, ¿verdad? Si yo lo divido a la mitad, aquí el bromo está con hidrógeno, ¿verdad? Y aquí. Entonces, estos son diferentes. Estos de acá son iguales, ¿verdad? Luego, si yo giro este 180, me quedaría el mismo, no me quedaría este otro, ¿verdad? Como en este caso, si yo giro este 180, me queda este otro. Entonces, este caso del plano especular interno se le llama meso, ¿verdad? Entonces, ese compuesto se llama meso 2,3 dibromo, que tiene 2 bromos, ¿verdad? Butano. Mientras que en el caso de abajo, sí habría que sacar cuál es R y cuál es S, ¿verdad? Y, y y dibujar, ¿verdad? Perdón, y escribir, ¿verdad? Por ejemplo, eh, 2S, 3S, 2R, 3R, ¿verdad? Em, no sé si queda más o menos claro esta parte del meso. Entonces, los compuestos con 2 centros quirales, yo puedo tener ese caso en el cual tengo un plano especular interno, o puedo tener un caso como el que acabamos de ver primero, ¿verdad? Que digamos que eran dos átomos diferentes, cloro y bromo, o por ejemplo la cadena es más larga en un lado que en el otro, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener bromos, pero tal vez acá es una cadena más larga, entonces ya no es igual, ¿verdad? Ya la imagen en el espejo de este compuesto es otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo lo giro 180 grados, ya no me da el mismo compuesto, ¿verdad? Me da un compuesto, o sea, cambiaría el metil por el etil, en este caso. ¿Verdad? Y podría tener otro caso en el cual tengo los 2 bromos de este lado, por ejemplo. Entonces, todos esos son estereoisómeros de un mismo compuesto. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Ay, Dios, me está fallando el táctil aquí, ¿verdad? En el cual yo aquí tengo un bromo y aquí tengo un bromo, ¿verdad? Todos serían isómeros de ese compuesto. Estos que son imágenes en el espejo son un tipo de estereoisómero que se llama enantiómero. ¿Qué es el enantiómero? El que es imagen en el espejo. Pero, por ejemplo, ¿qué es este de este o de este? Se llaman diasterómeros. Es otro estereoisómero del mismo compuesto, pero no es la imagen en el espejo. ¿Me explico? Más o menos. Sí, profe. Ok. Entonces, yo sé que esta parte del curso se empieza ya a poner un poquito más densa, ¿verdad? ¿Cuál es mi recomendación? Construyanse un tetraedro, puede ser
No necesariamente con esto, ¿verdad? Yo esto era para enseñárselos un poquito, pero el problema es que a veces se le doblan a uno, ¿verdad? Entonces le pierde la forma del tetraedro. Pero puede ser, por ejemplo, con una bolita de estereofón y palillos de dientes, ¿verdad? Em, si usted no lo logra ver, le puede poner 4 colores, por ejemplo. Le pone los grupos 4 colores y lo trata de representar en el tetraedro y ve hacia dónde gira, en base en los 4 colores, ¿verdad? Em, practiquen todo lo que puedan, ¿verdad? Este curso es bastante de practicar. Ok, hay otro tipo de isómero óptico que aparece en algunos anillos, ¿verdad? Porque los anillos tienen la particularidad de que ya no tienen libre rotación. Vamos a ver. Em, por ejemplo, si yo tengo, digamos que yo tengo un compuesto de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y él tiene tal vez un metil acá y un metil acá. Eso no tiene isómeros ópticos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este carbono de acá tiene 2 grupos metilos que son iguales y este de aquí tiene 2 grupos metilos que son iguales. Entonces no tiene ningún isómero óptico, ¿verdad? Y además esos enlaces, perdón, pueden rotar libremente. Ahora, yo puedo tener un caso de un compuesto de 6 carbonos como este. Hoy estaba viendo me salió un meme que decía, este, tu mamá diciéndote, deja de estar dibujando puros triángulos y hexágonos y póngase a estudiar, ¿verdad? Y no estudiando química orgánica. Cuando tenemos un anillo, el anillo ya no tiene libre rotación. ¿Por qué? Porque, digamos, aunque los enlaces sean sp3, eh, él no puede rotar, ¿verdad? 360 grados porque el anillo lo tiene como amarrado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es decir, si yo tengo, vamos a ver, yo tengo un enlace sencillo, ¿verdad? Esto puede girar libremente, ¿verdad? Pero si esto es parte de un anillo, ya no, ya la rotación está restringida, ¿verdad? Él no puede hacer esto sin romper el anillo, ¿verdad? Entonces no puede rotar libremente. Y entonces, si ustedes se imaginan, por ejemplo, este hexágono que está acá, él tiene 4 posiciones, ¿verdad? Yo podría tener una de ellas en la cual yo tenga, digamos, un cloro y un cloro. Ahora, en este caso en particular, por ejemplo, estos tendrían centros quirales, que yo los puedo asignar como R y S, ¿verdad? Pero ahora bien, yo puedo tener un caso como este, digamos que ya ahí tengo un metil y un metil, que ese no tiene centros quirales. ¿Por qué? Porque este compuesto hacia la izquierda o hacia la derecha es exactamente igual, ¿verdad? Igual a este otro. Sin embargo, si yo tengo los grupos, los dos viendo hacia mí, o uno viendo hacia mí y uno en sentido contrario, esos 2 compuestos son diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría uno y cómo se llamaría el otro? Este que tiene los grupos viendo en posición opuesta se llama trans. Trans guión el resto del nombre. El resto del nombre sería 1,4 dimetil
ciclohexano, ¿verdad? Y el que los tiene viendo hacia el mismo lado, no importa si son hacia el frente o si son hacia atrás, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo tengo ese que está hacia el frente y le doy una rotación completa, me quedarían los dos viendo hacia atrás, ¿verdad? El que los tiene viendo hacia el mismo lado se llama cis. Cis 1,4 y metil ciclohexano. ¿Qué pasa si yo les pongo este ejemplo en el examen? Pero viene dibujado de esta forma. Perdón, es que me está fallando aquí el táctil por alguna razón. ¿Verdad? No viene ninguna proyección, no viene ninguna cuña. En ese caso, uno solo podría nombrarlo como 1,4 dimetilciclohexano. ¿Por qué? Porque no hay información suficiente para saber si es cis o es trans. ¿Verdad? Existe el cis y el trans, pero no está indicado ahí. ¿Verdad? Si la estereoquímica está indicada, se pone la estereoquímica en el nombre. Si la estereoquímica no está indicada, no se puede poner. ¿Me explico? Ok. Y pues yo creo que eso sería, ¿verdad? Este, entonces, recopilando, ¿verdad? Alcanos, nomenclatura de compuestos que son como las manitas, ¿verdad? Que son imágenes en el espejo, pero no se superponen. Este es un tema que antiguamente, cuando este curso se llamaba Química 3, no lo veíamos, no estaba incluido, pero es un tema vital, digamos, porque em, cuando ustedes pasen a ver la parte de bioquímica, este, las reacciones de bioquímica son reacciones que son estereoespecíficas. Es decir, em, por ejemplo, ustedes prueban la glucosa es dulce, pero prueban otro isómero de la glucosa y puede ser amargo. ¿Por qué? Porque las papilas gustativas miden la orientación de los átomos. Entonces, el que logra encajar, ¿verdad? Con la parte donde usted mide dulce, es el que tiene esa estructura especial, ¿verdad? El que no la tiene, no. Entonces, es muy importante la parte biológica, ¿verdad? Prácticamente todos los azúcares son moléculas ópticamente activas. Prácticamente todos los aminoácidos, ¿verdad? Y por ende las proteínas, por supuesto, del ADN que contiene azúcares, ¿verdad? Contiene una desoxirribosa y otras cosas, son moléculas biológicamente activas, ¿verdad? Entonces, de hecho, em, yo no sé si alguno de ustedes es de la parte, yo sé que normalmente tenemos estudiantes de dos carreras, ¿verdad? De la parte de enseñanza y de la parte de agroindustrial, ¿verdad? Cuando uno produce, por ejemplo, enzimas, es importante eso, ¿verdad? Las enzimas son específicas. Yo puedo tener enzimas que son capaces de degradar un isómero, pero otro no, ¿verdad? Por ejemplo, el ácido láctico L, que es el que naturalmente se encuentra, pero tal vez el D no, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, puedo producir por síntesis química el DL y con una enzima hacer reaccionar solo uno de ellos y purificarlos, por ejemplo. A veces pasa, por ejemplo, que un fármaco tiene un estereoisómero, pero el estereoisómero no es activo, ¿verdad? Porque en el lugar donde actúa tiene una conformación en particular, ¿verdad? Entonces esto se trata un poquito de eso, de
de pensar en 3 dimensiones, ¿verdad? De imaginar los compuestos. Y no sé si les quedó alguna otra duda. Los escucho. De mi parte no, profe. De mi parte tampoco. Traten de ir estudiando, ¿verdad? Si tienen dudas, por ejemplo, hoy con lo Profe, que... disculpe, yo sí tengo una duda, pero es conforme a la aplicación que estábamos usando. Es que, ¿se acuerda que se puso el puntito para los de los radicales? Ajá, ¿Me puede mostrar cómo fue que lo pusiste? Porque lo estoy intentando y no lo logré. ok. Vamos a ver. Ahí voy a volver uno nuevo. Y vamos a compartir pantalla. ¿Verdad? Digamos, yo dibujo primero la molécula. Ajá, correcto. Entonces, vamos a dibujar un ciclohexano. Debe haber un template de ciclohexano en alguna parte. Bueno, se me quedó con un metil ahí, pero quedó medio raro aquí. ¿Verdad? Ahora yo le quiero meter un radical en este punto. ¿Verdad? Entonces yo me vengo aquí donde aparece esta barra. Si esa barra no le aparece, hay que verla o sea, para mover la barra del zoom, porque está estorbando un poquito aquí arriba. Manda huevo que no capacitan a los profesores ni para poder usar una fucking. Profe, Ajá, para poner radicales también le puede dar ahí en donde dice templates. templates. Ajá. Ah, y le da ahí en la primera, en F5. Ajá, ahí. Y ahí busca abajo donde Ajá. dice Lewis Structures, ahí como en medio de, más abajo, ahí. Lewis. Aquí, más arriba. Ahí, ajá. Y usted ahí selecciona el que ocupa y nada más pone, lo toca ahí en los que están en el cuadrito. Sí, pero esta no, bueno, esta no me parece tan útil, francamente. Digamos, para poner el radical como tal, lo que quería ver era si se les ocultaba la barra, pero yo creo que las barras están por default. Pero acá en esta, digamos, ustedes se vienen aquí a esta de la izquierda, donde están todos los átomos, ¿verdad? Este aparecía de otra forma, aparecía como con el más. Pero uno aquí en el triangulito cambia el más por el radical, ¿verdad? Sí, profe, el problema es que no me lo pone. ¿Cómo le explico? Yo quiero ponerlo sobre la C, por ejemplo, sobre la del carbono y no me lo escribe, no me lo digita. Uno viene y hace clic. Entonces, donde hace clic y ahí le aparece. Pero ahí quedó Aquí, sobre aquí está el punto. por eso, si yo quisiera ponerlo sobre la C, Ah, es por la forma en la que lo dibuja él, pero sí está sobre el, o sea, sí se entiende que está sobre el C. Yo lo que podría hacer es representar tal vez el hidrógeno para que se vea más claro, ¿verdad? ajá, Pero digamos que el software sí lo está poniendo sobre el carbono, solo que
Sí, por la forma en la que lo hace, parece que está sobre el hidrógeno. Ah, entiendo, profe, entiendo. Está bien, gracias. Ujú. Hay otra forma acá. En la que uno también puede ponerle, que le enseñe, vamos a ver que me quedo detrás de la barra. Por ejemplo, yo le podría poner que le enseñe todos los carbonos o que enseñe todos los elementos, ¿verdad? Estas son cosillas. Uno podría poner aquí, por ejemplo, esto, que enseñe todos. Entonces, si uno le da a aplicar, ya le enseña todos los hidrógenos, ¿ves? Pero eso es lo que pasa, que aquí estaba enseñando antes el hidrógeno. Por eso es que se ve como que parecía que el punto estaba sobre el, sobre el Profe, hidrógeno. ¿cómo sacó ese cuadrito? Disculpe, es que, profe, ¿sabe qué es? Que cuando usted comparte esa pantalla, no se nota bien bueno, Se en el ve, caso mío, que estoy viendo el celular, se nota muy chiquitito, entonces se ve muy pequeñito. sí, no Digamos, distingo. Y si yo, uno selecciona la estructura, ¿verdad? Le da clic derecho ajá, y en clic derecho al final dice Object Properties. ajá, Ahí sale ese cuadro en el que uno puede señalar, por ejemplo, esto, toda todos la los, estructura tengo que seleccionar, ¿verdad, profe? sí, o uno podría quitárselos, Ujú. ¿verdad? También, digamos, o Ah, ok. ponerle que sean solo los terminales o que no sea ninguno, ¿verdad? Eso uno lo puede ahí, Ajá. cambiar. Ah, ok. Sí. Sí, profe, es que al principio yo vi que usted lo hizo, pero el detalle es ese, que como la pantalla es muy grande, a la hora de verlo está muy chiquitico y si yo lo acerco, no lo veo cuando usted lo hace, entonces no lo logré ver, esperé que terminara cuando de dar la clase. De acuerdo, no, no hay problema. No, y cualquier otra duda, para eso estamos. Yo sé, por ahí a alguno se le abrió el micrófono que estaba medio enojado por la aplicación. ¿Cómo se llama? Yo considero que es importante aprender a usar esto. Eh, Especialmente, digamos, si alguno de ustedes es del área de enseñanza, ¿verdad? Sí, sí es importante aprenderlo a utilizar. Cero estrés, ¿verdad? Aquí somos relajados, pero sí, yo por lo menos sí considero que es importante. Em, ¿Alguna otra cosa? Y si no hay, pues yo creo que más o menos vamos estando. Ok, nada más entonces como recomendación final, ¿verdad? Vayan estudiando este curso es densito en contenido, ¿verdad? La mejor manera de aprenderlo es con mucha práctica, ¿verdad? Si ustedes, como por ejemplo hoy, que hicieron bastantes consultas, eh, porque ya estaban haciendo la tarea y estaban estudiando un poco, eso sirve bastante para poder ver ejemplos que de verdad les ayuden, ¿verdad? Entonces, pues eso sería de mi parte. Entonces, buenas noches.